Bien, buenas tardes. Espero logre escuchar bien. Vamos a dar inicio a esta charla organizada por IDE Solution concerniente al buen uso de RPA y la fuerza de trabajo digital que esta pues nos ayuda a optimizar hoy en día. Bien, me presento, mi nombre es Cristian Colorado, gerente de proyectos y servicios en IDE Solution. Actualmente cuento con más de 9 años en el mercado de TI, con experiencia en negocios digitales, arquitectura de software, integración de sistemas empresariales y automatización de procesos. Dentro de mi experiencia laboral, pues durante todos estos años he podido desarrollar el rubro de tecnología, bien, retail, banca y finanzas. Cuento con algunas certificaciones, como ya se está mencionando, en AWS, Scrum, COVID, Exim, DevOps, Prince2 y TIL. Bien, lo que nos acoge el día de hoy, pues, es hablar de la fuerza laboral digital eh, y el uso de RPA dentro de las diferentes organizaciones. Pero en primer lugar, pues, empecemos definiendo qué es RPA. Básicamente, las siglas RPA es Robotic Process Automation, y no es más que la automatización de proceso mediante robot o robotización de proceso. Bien, con respecto a la fuerza laboral digital, pues un concepto ya no muy nuevo hoy en día, bien, pero lo vamos a definir un poquito más adelante, concerniente pues a qué comprende la fuerza laboral digital. Antes de eso, quisiéramos hacer un overview de todo el stack tecnológico durante estos últimos años que ha ido creciendo, pues no en cuanto a complejidad y cómo inicialmente empezamos en su momento. Bien, antes pues se hablaban de sistemas operativos como Windows, Linux, por ahí uno que otro lenguaje de programación, Java, Mainframe, y durante los años pues nacieron varios ERPs, entre ellos tenemos SAP, Oracle. De ahí pues tuvo la entrada de alguna suite o también herramientas de BI. Tuvo su acogida en las redes sociales. Hoy en día se habla mucho de cloud computing, ¿no? Porque prácticamente vivimos en esta era donde ya los data centers se encuentran en la nube y dentro de estas infraestructuras se encuentran desplegadas diferentes plataformas, ¿no? Como servicios. Entonces, ¿qué tenemos pues al día de hoy? Tenemos que de todas estas plataformas que tenemos en las diferentes organizaciones a nivel mundial, se dice pues no que solo el 20% de ellas están automatizadas. ¿A qué comprende este término? Pues que solamente el 20% de ellas hace uso de las tecnologías RPA para automatizar dichos procesos que usan nuestros usuarios de negocio en las diferentes organizaciones, lo cual genera una brecha de un 80% que el día de hoy se cubre, pero de trabajos manuales. Entonces tenemos a personal altamente calificados, pues generando valor, por así decirlo, pero de manera operativa. Este 80% que hoy se cubre en cuanto al uso de las diferentes tecnologías se hace de manera manual. Pero si a este 80% nos ayudáramos con automatizaciones, podríamos cumplir ese 80% de brecha, bien, haciendo un buen uso del capacity humano y estaríamos ya no hablando, pues, no de un trabajo manual, sino un trabajo del futuro, donde finalmente vamos a poder sacarle provecho a las tecnologías que hoy en día existen, pero haciendo uso de automatizaciones. Dicho de otra manera, bien, veamos la solución o qué comprende, bueno, el trabajo del futuro. Básicamente, los trabajadores calificados que hoy tenemos en las organizaciones, más la fuerza de trabajo digital, bien, enfocado en todos los sistemas que existen dentro de la organización, nos llevaría, pues, a optimizar esos 80% de procesos que hoy tenemos como gap a nivel mundial. Bien, ahora, ¿qué quiere decir? Que nuestra fuerza de trabajo digital inteligente la podríamos definir
como el buen uso de RPA en cuanto a las diferentes automatizaciones que ésta nos ofrece, que básicamente tenemos las automatizaciones atendidas y no atendidas, más adelante hablaremos de ello, agregándole la parte de inteligencia artificial con datos de entrada semiestructurados. En estos podríamos hablar, pues, como para que se pueda entender, un ejemplo sería, en nuestro día a día tenemos diferentes, los usuarios de a pie realizamos diferentes compras o ventas. Y cuando hacemos estas compras, recibimos un comprobante electrónico, llámese una boleta o una factura, y dentro de esta boleta nosotros sabemos que podemos tener pues el DNI, el DNI del comprador, los nombres completos, la fecha, los ITE, la suma de la venta, ¿bien? Pero no es una información que finalmente tiene una misma estructura todos los comprobantes, ¿no? Cada una de las empresas que emiten estos comprobantes electrónicos, pues manejan diferentes estructuras, pero el contenido sí es el mismo, o sea, tienen un DNI o un RU, está asignado a un nombres completos o de pronto razón social. También tenemos el tema de la fecha, los sites, entre otros datos, que finalmente sí están estandarizados, pero los datos de entrada a nivel de estructura no lo están. Entonces, muchas de las organizaciones, pues cuando necesitan trabajar con datos, como pueden ser los comprobantes, la información está, pero no está estructurada. Entonces, a estos tipos de datos de entrada, nosotros lo conocemos como datos semiestructurados. También podemos tener que hoy en día, pues, la inteligencia artificial nos ayuda mediante el OCR, que es reconocimiento por imágenes, nos ayuda a capturar también información de una imagen. No sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero en los iPhone podemos identificar, si tomamos una fotografía y detrás pues, de esa fotografía hay algún letrero, tú simplemente con pulsar sobre esa fotografía te vas a dar cuenta que ya hoy en día tu fotografía está reconociendo el texto y lo podrías copiar y pegar y trabajar como un texto más. Entonces, este tipo de tecnología también nos ayuda dentro de la fuerza de trabajo digital. Y si a ello nosotros agregamos un componente muy importante que es el análisis inteligente, que básicamente es la definición del uso de la información de los procesos de negocio, podríamos entre los tres componentes hablar de una fuerza de trabajo digital. El RPA por sí solo nos genera un gran valor dentro de la organización, pero si lo acompañamos de inteligencia artificial y si a esto va de la mano con un análisis inteligente, pues entre los tres tenemos la fuerza de trabajo digital optimizada, fuerte, robusta, que nos va a permitir que la solución que nosotros estemos diseñando pueda ser instalable, ¿sí? Pueda ser adaptable a cualquier entorno dentro de la organización. Entonces, nuestra siguiente pregunta sería, ¿no? ¿Por qué aprovechar una fuerza de trabajo? ¿Qué nos permite? Pues nos permite que dentro de este tipo de soluciones vamos a optimizar los costos de trabajo y va a incrementar nuestra capacidad. Sí, porque, a ver, en principio, si hoy en día nosotros tenemos personas que se dedican a hacer trabajos operativos o manuales dentro de la organización, al implementar una solución RPA, esa persona pasaría a generar valor en otras unidades de negocio. Bien, entonces nosotros como empresa vamos a crear una mayor capacidad en cuanto a tomas de decisiones, a sacar esos personales calificados que hoy en día lo tenemos haciendo estos trabajos operativos y que generen valor en otras áreas del negocio. Bien, vamos a incrementar la velocidad y la precisión de cómo se hacen las cosas, porque finalmente un bot va a ejecutar paso a paso de lo que nosotros le digamos que tiene que hacer. El bot no se va a cansar, ¿bien? El bot no va a pedir permiso para ir al médico. El bot no va a pedir permiso para, eh, pues ir a cenar o comer. Entonces, y todo lo que él haga va a ser tal cual nosotros lo programamos. Entonces, la velocidad, la precisión de cómo se hacen las cosas va a ser eficiente. Vamos a mejorar el cumplimiento y los controles que tengamos dentro de la organización. Haciendo uso de este tipo de tecnologías, podemos proporcionar
análisis en tiempo real. Va de la mano con la transformación digital que está haciendo, bueno, que esto viene siendo impulsado por muchas organizaciones hoy en día. Mejora la moral de los empleados definitivamente, porque vas a tener empleados que ya no están asignados solamente, o colaboradores, que ya no están asignados solamente a hacer trabajos de escritorio, ¿bien? Que su día a día solamente es llenar información, sino te va a ayudar o vas a tener esas personas generando valor, tomando decisiones, entrando en debates dentro de la organización, generando mejores propuestas para poder seguir creciendo. Y tenemos pues que esta fuerza de trabajo es flexible y escalable y sobre todo es disponible 24/7 por 365. ¿Qué necesitamos aquí? Simplemente necesitamos un equipo donde podamos instalar el bot y el bot pueda ejecutar todos estos procesos repetidos de manera eficiente y él va a trabajar de acuerdo a lo que nosotros definamos que hagan. Bien, ahora hemos hablado de un tema, de un punto importante que es el bot. Entonces, ¿pero qué es un bot? ¿No? Si ya hemos definido que RPA es la automatización robótica de procesos, es una tecnología, pero ¿qué es un bot? Recapitulando, el RPA es un tipo de plataforma tecnológica en la cual los usuarios pueden configurar software que emite la interacción que tiene un humano con una computadora. Pero a esa configuración lo llamamos bot. Bien, aquí básicamente los bots se van a encargar de interactuar con cualquier sistema o aplicación de su computadora, sin necesidad de modificaciones. Esto quiere decir, si estamos implementando un bot de RPA para hacer el registro de facturas o el llenado o la extracción de información de alguna página web, el bot va a hacer lo que tú estás definiendo hasta cuando tú le digas, ahora hagamos nuevas cosas. O de pronto, esta aplicación que está siendo usada por el bot, ha tenido algún cambio, algún requerimiento evolutivo dentro de la organización, entonces vamos a tener que actualizar el bot. Pero sin embargo, mientras no se haga este tipo de actualizaciones a nivel de aplicación, tu bot va a seguir trabajando sin ningún cambio. Otro punto muy importante que las empresas que nos facilitan el uso de RPAs o la creación de bot, pues están proyectadas al día de hoy a que esta implementación de bot lo haga usuarios finales, sin conocimiento en programación, simplemente arrastrando cajas, ¿no? Muy similar a lo que es un proceso BP. Muy similar, muy similar. Muchas de las herramientas se están preocupando para que sean los usuarios de negocio quien pueda definir y puedan crear sus propios bots para automatizar sus propios procesos. Entonces, cada vez la implementación de bot se hace mucho más simple, mucho más simple. Bien, pero ¿qué puede hacer un bot y qué cosa no puede hacer un bot? Bien, en este caso, un bot puede ingresar a cualquier ERP. Bien, en este caso, para el ejemplo, SAP puede ingresar, generar filtros, ejecutar informes, bien, un tema de búsqueda. Estos pueden a su vez interactuar con páginas web, extraer información de esta página web, completar formularios. También puede, así como puede extraer esa información, puede enviar por correo electrónico la información o lo que ha podido llenar, ¿sí? Puede enviar a uno o varios destinatarios información e imágenes, adjuntar archivos de texto, adjuntar PDFs o cualquier otro tipo de archivo. Y a su vez puede trabajar con hojas de cálculo. Puede ingresar, leer celdas, hacer cálculos matemáticos, puede generar que este archivo se guarde en una carpeta compartida de algún usuario específico y a su vez puede ser que este archivo también pueda ser enviado por correo electrónico. Entonces, todo este tipo de actividades lo podría aplicar un bot de RPA. Ahora comentábamos que existen dos tipos de automatizaciones. Bien, una es la automatización atendida, la cual trabaja de la mano con un ente, en este caso
con una persona. Por ejemplo, en el caso tenemos a un call center, donde básicamente se conecta una llamada de un cliente con un agente. En este caso, el agente está interactuando con el cliente, pero a su vez el bot ya está navegando de manera interna para poder traer toda la información para que la gente haga su trabajo de manera más eficiente y le muestra todos los resultados relacionados a cómo van conversando. Entonces, la interacción entre el bot y una persona es un tipo de automatización que se tiene que definir, a lo que comúnmente se le llama una automatización atendida. Sin embargo, también tenemos la contraparte, que es una automatización desatendida. La automatización desatendida básicamente comprende a un proceso definido donde no hay interacción de un humano, simplemente es el bot quien ejecuta las actividades que tú que previamente has definido para que éste ejecute como tal. Entonces, aquí podría ser de que el bot pueda estar ejecutando alguna API, puede estar leyendo alguna tabla de base de datos que haya tenido algún cambio a nivel de dato, y esa actualización de datos puede desencadenar un proceso, ¿no? Que el bot encuentra un nuevo dato variable y desencadena un nuevo proceso para poder eh, cumplir, pues, ¿no? algún evento definido dentro del área. Entonces, a este tipo de automatizaciones se le llama automatización desatendida y opera sin intervención humana. Bien, entonces, hasta el momento hemos podido identificar el tipo de automatizaciones que existen. Ya sabemos qué hace un bot, sabemos qué es un RPA, que básicamente es la plataforma. Hemos definido la parte de fuerza laboral inteligente, que no es solamente es el uso de la herramienta RPA, sino también a eso le sumamos inteligencia artificial y también le sumamos la definición óptima de los procesos. Pero ahora, ¿qué procesos son los candidatos a ser automatizados? ¿Cómo realizamos esta selección de procesos? Bien, entonces, en este momento vamos a comentar pues 4 puntos muy importantes que nos ayudan a cómo identificar y evaluar los candidatos a ser optimizados. Bien, estos procesos que pueden ser candidatos para una automatización se definen pues o podemos seleccionar aquellos que tienen estas tareas repetitivas y manuales dentro de aplicaciones existentes. Oye, Cristian, pero mira, yo estoy implementando pues una nueva solución dentro de la organización y también quisiera que a su vez pues vayamos viendo qué podemos automatizar. Eso no es recomendable, porque finalmente tú vas a experimentar, vas a recién poner en marcha un nuevo proyecto y vas a hacer que tus usuarios empiecen a usarlo, ¿no? Entonces, como que todo el tiempo, todo el conocimiento que vas a necesitar va a ser en aprender el uso de este sistema, en que tus procesos de negocio se adapten al sistema o viceversa, ¿bien? Y no es recomendable, pues, hacer una implementación de RPA en algo que recién estás poniendo en marcha o recién estás pasando a producción. Lo correcto es de los procesos ya existentes, donde tienes a personas que hacen el día a día, puedas seleccionar cuáles son aquellas tareas repetitivas y manuales. Cristian, pero también tengo por ahí, no lo tengo definido a nivel de proceso como tal, pero este, sí me conozco uno que no está definido, pero que sí sé qué es lo que se debe hacer, ¿no? Tengo reglas bien definidas, que son temas distintos. El de arriba tenemos a nivel de aplicaciones. Por ejemplo, yo ingreso a la web del Banco de la Nación para poder sacar los extractos bancarios, pues de los diferentes unidades de negocio, del grupo, de la organización donde yo trabajo. Bien, entonces cada cierto tiempo tengo que ingresar a la web, buscar por RU, hacer un filtro por fecha, bajarme el extracto y enviarlo por correo a mi supervisor. Básicamente aquí lo que tengo ya son actividades debidamente definidas. El sistema no es mío, el sistema es de un externo, pero las actividades las tengo que hacer propiamente. Yo las tengo que hacer. Entonces, este tipo de actividades la podríamos hacer
las podríamos automatizar. ¿Sí? Podríamos tener a un bot que se encargue, pues, ¿no?, de loguearse a la página del Banco de la Nación, hacer este tipo de búsqueda, hacer la descarga del documento y enviarlo por correo electrónico a los destinatarios que se consideren. Bien, este tipo de proceso que acabo de explicar, si se dan cuenta, pues se hacen con frecuencia. Entonces, este también es un punto muy importante a tener en cuenta, ¿no? ¿Cada qué tiempo haces este tipo de procesos? Ah, bueno, lo tengo que hacer todos los días, cada 30 minutos, cada 45 minutos, una hora. Entonces, a mayor frecuencia, genera mayor valor para que sea realmente un proceso candidato a ser automatizado. Porque si tienes una actividad que puede ser muy manual, pero que lo haces una vez al mes o una vez cada 3 meses, 2 meses, pues no es recomendable también automatizarla, porque no es tu día a día. Es algo que lo haces de vez en cuando. Entonces, no generaría valor llevar ese trabajo ese proceso sea automatizado por alguna herramienta RPA. No te generaría valor, ¿no? Porque aquí lo que queremos optimizar es el día a día de las personas. ¿Bien? Por ejemplo, se puede automatizar todo, se puede automatizar el end-to-end, se puede automatizar de manera parcial. Un ejemplo, en alguno de los bancos se tiene, pues no sé si a ustedes les ha pasado, que cuando quieren bajar, pues la aplicación, quieren su estado de cuenta, lo pueden solicitar por el aplicativo móvil o por banca por teléfono. Entonces, ¿saben qué? Quiero mi estado de cuenta del mes tal, y no nos llega de inmediato. Lo que pasa es que nos reciben esta solicitud, pero el estado de cuenta no está llegando después de 10 minutos, después de 15 minutos. ¿Y esto por qué pasa? ¿Qué hay detrás? Nada, que simplemente tu solicitud llega a un buzón, a una bandeja. Y esta bandeja, lo que hacen es, tenemos personas por detrás que están recibiendo las solicitudes, ingresan a un sistema, generan el estado de cuenta y recién te lo envían por correo. Entonces, esto definitivamente es un proceso candidato para ser automatizado. ¿Y cómo sería, Cristian? Bueno, en primer lugar, hacemos que los datos de entrada, en este caso la forma de cómo se recibe la solicitud, sigan siendo las mismas, sea por teléfono, sea por un aplicativo móvil. Pero en lugar de que sea una persona la que está revisando el buzón, sea un bot que cuando encuentra nuevas notificaciones, ingrese al sistema externo para poder generar este estado de cuenta y hacer el envío del mail. Entonces ya no tenemos una persona que esté dedicada ahí al 100% revisando y revisando los estados de cuenta. Muy similar pasa también con los desembolsos de crédito. No sé si se han dado cuenta que a veces dicen, no, genera tu crédito en tu o de manera online, rápida, fácil, segura, etc. Sin embargo, tú puedes generar tu solicitud incluso hasta llegar a la parte de desembolso o la simulación o la pantalla de desembolso dentro de la aplicación. Sin embargo, el desembolso no es inmediato. Esto entra a un buzón también. Hay personas que están revisando la información o simplemente, como no está automatizado al 100% el, el proceso de desembolso, pues llega a un buzón donde simplemente hay que darle un check para que esto le pasemos, pues, ¿no?, al área correspondiente para que te genere el abono a tu cuenta. Bien, entonces este check también podría ser automatizado haciendo uso de RPA. Entonces, si se dan cuenta, hay cosas que no pueden ser automatizadas al 100%, hay cosas que pueden ser automatizadas de manera parcial. Lo importante aquí es poder definir qué proceso es el más candidato o qué parte del proceso se puede hacer con RPA y qué parte del proceso se debería seguir haciendo de manera manual. Bien, entonces, a todo esto, dentro de las organizaciones necesitamos evaluar, pues, ¿no?, cuál es el retorno de la inversión. ¿No funciona? ¿No suma realmente hacer uso de RPA? Pues nosotros lo que hacemos es ayudar a las organizaciones a través de nuestra consultoría. Bien, nos juntamos con las personas dueñas del proceso, dueñas del negocio, para poder definir su flujo, para poder definir su frecuencia, las aplicaciones, la complejidad y el impacto que genera ese tipo de proceso al negocio. En función a eso, vamos a tener un resultado. Y sobre ese resultado,
se revisa, pues, ¿no? El tema de ya a nivel de presupuesto. ¿Qué tanto impacta de manera positiva a la organización automatizar dicho o tal proceso? Entonces, no es solamente ver un tema de licencia, no solamente ver la persona o los desarrolladores que participarían en este proceso, sino va más allá de eso, ¿no? Sino ver realmente el proceso, bien, el valor que generaría tenerlo automatizado, en cuánto tiempo lo podríamos hacer, y en función a eso se van sacando los números. Otro punto importante es determinar la complejidad dentro de los procesos. Al momento que se está relevando la información de qué cosas se podrían automatizar, finalmente se catalogan pues los procesos en simple, medio o complejo, por características tecnológicas, por características de proceso, por características de datos o de aplicaciones. Un proceso simple, podemos decir, si sus tareas son simples y repetitivas y que usan de una a dos aplicaciones y que los datos son estructurados como tal y que por ahí pues no usan hojas de texto o envíos de correos. Entonces, dentro de ese marco, se conocería el proceso que estamos automatizando, lo estaríamos catalogando como un proceso simple. Un proceso medio, pues es donde ya intervienen o hay tareas manuales que aplican toma de decisiones, basadas en reglas, y estas mismas reglas, o este tipo de toma de decisiones, la puede aprender un bot RPA haciendo uso de inteligencia artificial. Bien, ya no usan una o dos aplicaciones, sino se está conectando con 3 o 4 aplicaciones, que es lo común que hay en las organizaciones, y que ya no estamos hablando de datos estructurados, sino estamos hablando de datos semiestructurados, ¿no? Que tenemos que leer de pronto imágenes para poder extraer la información, estandarizarla y de ahí hacia adelante pues trabajar. Entonces esto es un proceso a lo que nosotros lo conocemos como un proceso medio. Pues y un proceso complejo ya es decisiones múltiples, varias aplicaciones, no solamente aplicaciones web, también de escritorio, ¿bien? Entonces, y finalmente tendríamos que hacer revisar pues, ¿no? el impacto comercial, el impacto que traería este tipo de automatizaciones para la organización y establecer prioridades. Bien, este tipo de impacto pues está de la mano hacia el cumplimiento. Muchas de las organizaciones pues, trabajan o deben cumplir de cara al PCR, de cara a la SBS, a SUNAT, que son entidades que regulan empresas. Entonces, muchas veces este tipo de información que estas entidades nos solicitan no se puede cumplir en el tiempo que ellos requieren. Entonces, se está pateando, se está aplazando, se está buscando nuevas fechas para este tipo de reportería. Entonces, por poner un ejemplo, podríamos automatizar este tipo de procesos. Pues con respecto a la productividad, el capital humano, la rapidez y toma de decisiones, pues ya habíamos comentado que el bot pues no se va a confundir, no va a tener errores, ¿bien? Estos van a trabajar, vas a ser más productivo porque vas a tener pues fuerza laboral digital, ¿no? Trabajando 24/7 y sin pagarles vacaciones, sin darles permiso. Si gusta, pues pueden trabajar incluso hasta los sábados y domingos o ejecutar procesos nocturnos. Vas a ser mucho más productiva como organización. Bien, ahora vamos a dar un vistazo a qué herramientas, pues, o soluciones existen hoy en día en el mercado que nos permiten crear bot RPA. Entonces, bajo el cuadrante mágico de Gartner, al día de hoy, pues, ¿no? Tenemos los líderes y visionarios, que a la cabeza lo lidera Vipa y Automation Anywhere. También está Blueprint, Microsoft con Power Automate. Y, sin embargo, no son las únicas. Hay otras herramientas como SAP, IBM Watson por allí, y otras que también están surgiendo con todo este tipo de soluciones. La diferencia, pues, es que de pronto IBM, SAP y, y estas herramientas, de pronto pueden ser un poco más productivas con todo el universo de sus propias tecnologías, ¿bien? O toda su familia
de su stack tecnológico. Sin embargo, WIP, Automation, Microsoft, al día de hoy se integran pues no solamente con el stack tecnológico de sus familias como tal, sino también con otro tipo de soluciones, otro tipo de aplicaciones. Ya automatizan tanto plataformas Windows como Linux, ¿no? Para poder acceder a estas aplicaciones. Bien, entonces vamos a dar un vistazo a algunos ejemplos de procesos que podrían ser automatizados en las diferentes áreas. Bien, por un lado tenemos ¿qué proceso podríamos automatizar? Por ejemplo, un registro de informes, la gestión de pagos, la gestión de pedidos. Dentro de registro de informes, informes administrativos, de tesorería, de impuestos, gestión de pagos, contrataciones, órdenes de compras, facturaciones, aplicación de efectivo, cadena de suministro, toda la parte de CRM, gestión de demanda, materiales, las tecnologías de la información dentro de los centros de información, los data centers, la nube, el service days, el soporte técnico, la administración de base de datos, los backups. Hay mucho por explotar acá. Recursos humanos también, toda la parte de reclutamiento, la gestión de desempeño, las nóminas, gestión de vacaciones, entre otras. Bien, entonces estamos llegando ya a la parte final de esta charla. El objetivo de todo esto pues ha sido hacer un overview de todo lo que comprende automatizaciones RPA en nuestras organizaciones y qué puntos deberíamos tener en cuenta si nuestra organización requiere hacer uso de esta tecnología. Entonces, para ello, para las personas que se han quedado hasta el final de esta charla, nosotros les tenemos un regalo. ¿Sí? Lo único que tienes que hacer es escribirnos a info@ide-solution.com, asunto asesoría gratuita, RPA, le agregas y te identificas el nombre de tu empresa y simplemente nos invitas a que te ayudemos con un assist dentro de tu organización para ver si tú consideras viable el uso de RPA dentro de la organización. Bien, nosotros lo que vamos a hacer es acompañarte en levantamiento de la información, entregar este assist en función a tu proceso que necesitas o que tienes un interés de pronto de comentarnos, de consultar si podrías aplicar o ese proceso podría ser un candidato para hacer uso de RPA. Bien, entonces me voy a quedar hasta el final, voy a revisar los comentarios en caso haya dentro de esta transmisión y vamos a ir respondiendo uno a uno. Bien, entonces eso sería al interno. Yo estaría revisando todos sus comentarios en la página de la empresa y nos estaríamos poniendo en contacto con ustedes. Muchas gracias. Todas las preguntas van a ser respondidas, me están escribiendo al interno, todas las preguntas van a ser respondidas, ¿sí? Y si hay algo que ahondar, hay algo que requiera un poquito más de tiempo, nos estaremos comunicando con ustedes. Bien, mi nombre es Cristian Colorado. Por favor, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Visiten nuestra página web idesolution.com. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias.